su voz bajando a un susurro intenso. Yo ya no quiero trabajar en esto. Ya no quiero ir a terapia contigo. Ya no quiero pelear por un matrimonio que tú abandonaste hace 6 meses sin siquiera tener la decencia de decírmelo. Las palabras salieron de Elena con una finalidad que la sorprendió incluso a ella misma. Durante las últimas horas, había estado operando bajo la asunción de que su objetivo era salvar su matrimonio, de que toda esta confrontación era el primer paso hacia algún tipo de reconciliación dolorosa pero posible. Pero al escuchar sus propias palabras, se dio cuenta de que en algún momento durante la noche había cruzado una línea invisible. Quiero el divorcio, dijo Elena, y las palabras sonaron extrañamente liberadoras en lugar de devastadoras. No porque seas un monstruo terrible, sino porque ya no eres mi esposo de ninguna manera significativa. Esa persona murió hace 6 meses cuando decidiste construir una vida secreta sin mí. Ricardo se tambaleó como si Elena lo hubiera golpeado físicamente. Sus piernas parecían incapaces de sostener su peso, y tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. Elena, no, susurró, su voz quebrada. No puedes decir eso, no puedes tirar 8 años por la ventana. Somos una familia. Éramos una familia, corrigió Elena. Pero las familias se basan en honestidad y compromiso mutuo. Tú destruiste esos fundamentos cuando decidiste que querías algo diferente pero no tenías el valor de hablarlo conmigo directamente. Elena se dirigió hacia el closet del dormitorio y comenzó a sacar maletas. Sus movimientos eran eficientes y determinados, como si hubiera estado planeando esto durante semanas en lugar de haber llegado a la decisión hace 5 minutos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, siguiéndola al dormitorio. Voy a quedarme con mi hermana unos días mientras encuentro mi propio departamento, respondió Elena, doblando ropa y colocándola cuidadosamente en la maleta. Tú puedes quedarte aquí o irte con Valeria. Esa decisión es completamente tuya. Elena empacó con la eficiencia de alguien que había estado mentalmente preparándose para este momento durante más tiempo del que había admitido conscientemente. Cada prenda que dobló, cada objeto personal que seleccionó, parecía representar un paso más hacia una libertad que no sabía que había estado deseando. Mañana voy a contactar un abogado, anunció Elena mientras cerraba su segunda maleta. Voy a pedirle que prepare los papeles de divorcio. Puedes contestar a través de tu propio abogado cuando estés listo. Ricardo se dejó caer en el borde de la cama, observando cómo Elena sistemáticamente empacaba los restos de 8 años de vida compartida. Su rostro había adquirido la palidez cerosa de alguien en estado de shock completo. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Ricardo. Esta mañana era un hombre casado con una vida normal, y ahora, esta mañana eras un hombre casado que estaba viviendo una mentira, interrumpió Elena, deteniéndose en su empaque para mirarlo directamente. La única diferencia es que ahora la mentira ha sido expuesta. Tu vida normal era una ilusión que mantuviste a costa de mi dignidad y mi derecho a conocer la verdad sobre mi propio matrimonio. Elena terminó de empacar y levantó sus maletas, sintiendo el peso físico como una representación tangible del bagaje emocional que finalmente estaba dejando atrás. Se dirigió hacia la puerta del dormitorio pero se detuvo en el umbral para una última observación. Espero que seas feliz con Valeria, dijo Elena, y por primera vez en horas, su voz sonaba genuinamente sincera. Espero que encuentres con ella la honestidad y autenticidad que aparentemente no pudiste encontrar conmigo. Pero sobre todo, espero que aprendas a ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres, para que nunca vuelvas a destronar la vida de otra mujer de la manera en que destrozaste la mía. On prompts, Miagen 21. Elena de pie junto a la ventana observando las luces nocturnas de la ciudad, silueta reflexiva y distante. Miagen 22. Elena organizando documentos en el escritorio con precisión profesional, separando su vida de la de Ricardo. Miagen 23. Confrontación final cara a cara entre Elena y Ricardo. Ella con expresión de indiferencia total. Miagen 24. Elena empacando maletas en el dormitorio con movimientos eficientes y determinados. Mi imagen 25. Elena en el umbral de la puerta con maletas en mano, Ricardo al fondo en la cama con expresión devastada. Demo de campanata YouTube. Título. Encontré un recibo de hotel y descubrí que mi esposo fingió un funeral para estar con su amante. Descripción. Elena descubre un recibo del Hotel Presidente Intercontinental en el saco de su esposo Ricardo, fechado exactamente durante el fin de semana que él supuestamente asistía al funeral de su tío en Monterrey. Lo que comenzó como una duda se convierte en una investigación devastadora cuando llama a la familia de Ricardo y descubre que el tío nunca murió. La confrontación revela 6 meses de mentiras elaboradas, una amante que creía que Ricardo estaba divorciado, y un matrimonio construido sobre engaños que finalmente colapsa bajo el peso de la verdad.
DAGs, infidelidad marital, hintiras familiares, traición conyugal, justicia en silencio, divorcio necesario, engaño emocional, verdad revelada, matrimonio destruido, valor para dejar, libertad emocional, duración, 18-20 minutos. El silencio que siguió al grito de Elena fue ensordecedor, roto únicamente por el sonido de su respiración agitada y los sollozos ahogados que Ricardo intentaba controlar. El departamento, que durante 8 años había sido su santuario de amor y comprensión mutua, ahora se sentía como un tribunal donde todas las mentiras y traiciones finalmente estaban siendo juzgadas. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo cómo la furia pura se transformaba en una determinación fría y calculada que nunca había experimentado antes. Ricardo permaneció sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, su cuerpo temblando con la intensidad de alguien que se encuentra en estado de shock. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló, como si ambos necesitaran procesar la magnitud de lo que acababa de ser revelado. Elena pudo escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, un sonido que normalmente pasaba desapercibido pero que ahora marcaba cada segundo de la desintegración de su matrimonio. «Háblame de ella», dijo finalmente Elena, su voz ahora controlada y peligrosamente tranquila. Se había sentado en la silla frente al sofá, adoptando una postura erguida y profesional que contrastaba dramáticamente con la postura derrotada de Ricardo. «Quiero saberlo todo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde se ven? ¿Qué planes tienen? Todo». Ricardo levantó lentamente la cabeza, sus ojos rojos e hinchados mostrando una vulnerabilidad que Elena no había visto desde los primeros días de su relación. Sus mejillas estaban húmedas de lágrimas que había intentado ocultar, y su respiración seguía siendo irregular y entrecortada. «Elena, por favor, no me hagas hacer esto», suplicó Ricardo, su voz apenas audible. «No va a servir de nada, solo va a lastimarte más». «Ya estoy lastimada», respondió Elena con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Lo que me va a lastimar más es seguir viviendo en la ignorancia. Necesito saber exactamente con qué tipo de mentira he estado viviendo durante estos meses. Así que habla». Ricardo se frotó el rostro con ambas manos, como si pudiera borrar físicamente la situación en la que se encontraba. Cuando finalmente habló, su voz sonaba derrotada y cargada de una culpa que parecía estar consumiéndolo desde adentro. «La conocí en marzo, en la Convención de Seguros de Guadalajara», comenzó Ricardo, evitando el contacto visual con Elena. «No fue planeado. Estaba tomando en el bar del hotel después de las conferencias, sintiéndome, no sé, aburrido, rutinario. Ella se sentó a mi lado y comenzamos a platicar. Elena sintió como si cada palabra fuera una cuchillada adicional, pero mantuvo su expresión neutra, tratando de procesar la información con la misma objetividad que aplicaría a una auditoría financiera particularmente compleja. Su mente registraba cada detalle, construyendo una cronología precisa de la traición. «¿Qué le dijiste sobre mí?», preguntó Elena, aunque ya conocía parte de la respuesta por su conversación telefónica con Valeria. «Le dije que estaba separado», admitió Ricardo, su voz volviéndose aún más débil. «Que estábamos en proceso de divorcio pero que era complicado por las propiedades y que solo manteníamos las apariencias por razones profesionales». La confesión golpeó a Elena con la fuerza de un martillo. No solo Ricardo la había traicionado, había borrado completamente la legitimidad de su matrimonio. Había convertido 8 años de amor genuino en una mera apariencia mantenida por conveniencia. La crueldad de esa narrativa era casi más devastadora que la infidelidad misma. ¿Y ella te creyó? Elena sintió que su voz adquiría un tono sarcástico que no reconocía como propio. Una mujer inteligente como Valeria simplemente aceptó que un hombre casado, viviendo en el mismo domicilio que su esposa, estaba realmente disponible emocionalmente. Yo fui muy convincente», murmuró Ricardo, y Elena pudo escuchar la vergüenza en cada sílaba. «Le mostré fotos de un departamento que supuestamente había rentado. En realidad era de un amigo que está de viaje. Le dije que solo regresaba aquí para recoger mis cosas y mantener las apariencias contigo». Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La elaboración de las mentiras era mucho más sofisticada de lo que había imaginado. Ricardo no había sido simplemente infiel, había construido una realidad paralela completa, con evidencia fotográfica y narrativas detalladas. Era el nivel de engaño que requería planificación, dedicación y una capacidad de compartimentalización que Elena nunca habría creído posible en el hombre con quien había compartido su cama durante casi una década. «¿Cuántas veces la has visto?», continuó Elena, sintiendo cómo su corazón se endurecía con cada revelación. «1 o 2 veces por semana», respondió Ricardo, y Elena notó que incluso en su confesión seguía minimizando. «Generalmente los jueves después del trabajo, y algunos fines de semana cuando inventaba excusas para salir». Elena comenzó a hacer cálculos mentales. 1 o 2 veces por semana durante 6 meses significaba entre 25 y 50 encuentros. 25 a 50 veces que Ricardo había elegido conscientemente traicionar sus votos matrimoniales. 25 a 50 ocasiones en las que había regresado a casa después de estar con otra mujer y había actuado como el esposo amoroso y comprometido.
Los jueves, repitió Elena, y de repente todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los jueves que llegabas tarde porque tenías que terminar papeleo. Los jueves que llegabas a casa de tan buen humor, más cariñoso de lo normal. Su voz se quebró ligeramente al darse cuenta de cómo había malinterpretado esas señales. Ricardo asintió miserablemente, incapaz de negar la precisión de las observaciones de Elena. Cada patrón de comportamiento que ella había atribuido a factores laborales o estados de ánimo aleatorios ahora tenía una explicación siniestra y coherente. ¿La amás?, preguntó Elena, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Ricardo permaneció en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No lo sé. Creo que sí. Esas 3 palabras, creo que sí, destruyeron lo que quedaba del corazón de Elena. No era una aventura sexual sin sentimientos, no era una crisis de mediana edad que pudiera ser superada con terapia matrimonial. Ricardo había desarrollado sentimientos reales por otra mujer mientras vivía una mentira completa con Elena. ¿Planean un futuro juntos? Elena se sorprendió de su propia capacidad para continuar haciendo preguntas cuando cada respuesta la destrozaba un poco más. Ella quiere que me divorcie, admitió Ricardo. Ha estado presionándome para que tome una decisión. Dice que no puede seguir siendo la otra mujer indefinidamente. Su voz tenía un tono de autocompasión que hizo que Elena sintiera náuseas. Elena se levantó bruscamente de la silla, sintiéndose mareada por la magnitud completa de la traición. No solo Ricardo había estado viviendo una doble vida. Había estado siendo presionado por su amante para abandonar su matrimonio. Elena había estado compitiendo por su propio esposo sin siquiera saberlo, y había estado perdiendo esa competencia día tras día. Así que ella sabe que existo realmente, dijo Elena, más para sí misma que para Ricardo. Sabe que has estado mintiéndole sobre estar divorciado y aún así sigue contigo. Elena, ella no es mala persona, comenzó Ricardo, pero se detuvo abruptamente cuando vio la expresión en el rostro de su esposa. ¿La estás defendiendo?, preguntó Elena, su voz elevándose peligrosamente. ¿En serio me estás pidiendo que comprenda y perdone no solo a mi esposo traicionero, sino también a la mujer que conscientemente está tratando de destruir mi matrimonio? Elena comenzó a caminar por la sala nuevamente, pero esta vez sus movimientos eran erráticos, cargados de una energía nerviosa que necesitaba escape físico. Sus manos temblaban no de tristeza sino de una ira tan pura que parecía quemar desde adentro hacia afuera. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Elena, deteniéndose frente a Ricardo y mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado la confrontación. No es que me hayas traicionado. Los matrimonios pueden sobrevivir infidelidades. Lo que me duele es que me hayas hecho vivir en una mentira completa durante meses, que hayas actuado como mi esposo amoroso mientras planeabas tu escape hacia otra vida. Ricardo abrió la boca para hablar, pero Elena lo interrumpió con un gesto de la mano. No, todavía no he terminado, continuó Elena, sintiendo cómo palabras que había estado reprimiendo durante horas finalmente encontraban su camino hacia la superficie. Me duele que hayas usado mi amor por ti como cobertura para tu aventura. Cada vez que llegabas tarde a casa y yo te esperaba con la cena preparada, cada vez que me preocupaba por tu bienestar, cada vez que hacíamos el amor después de que habías estado con ella, todo eso convirtió mi amor genuino en un instrumento de tu engaño. Prompts, mi imagen 16. Elena sentada erguida en una silla frente a Ricardo, postura profesional y controlada como en un interrogatorio. Imagen 17. Ricardo con la cabeza entre las manos, cuerpo tembloroso, completamente derrotado en el sofá. Imagen 18. Elena caminando erráticamente por la sala, manos temblorosas, energía nerviosa y furiosa. Imagen 19. Confrontación cara a cara con Elena mirando directamente a Ricardo. Intensidad emocional palpable. Imagen 20. Vista panorámica del departamento transformado en tribunal emocional. Atmósfera tensa y cargada. Mamosi Firiat. La decisión final. La noche cayó sobre el departamento como un manto pesado mientras Elena y Ricardo permanecieron en lados opuestos de la sala, separados por mucho más que la distancia física que los dividía. Las palabras habían dejado de fluir entre ellos hace más de una hora, pero el aire seguía cargado con el peso de todas las verdades que habían sido reveladas y todas las mentiras que habían sido desenmascaradas. Elena se había movido hacia la ventana que daba a la calle, observando las luces de los automóviles que pasaban y preguntándose cómo el mundo exterior podía seguir funcionando normalmente cuando su realidad personal había implosionado completamente. Ricardo había intentado acercarse a ella varias veces durante la última hora, pero cada vez Elena se había alejado con movimientos sutiles pero firmes que establecían claramente que el contacto físico no era bienvenido. El lenguaje corporal entre ellos había cambiado fundamentalmente. Ya no eran una pareja navegando un conflicto, sino dos extraños tratando de negociar los términos de una separación inevitable. Elena sintió una claridad extraña descendiendo sobre ella, como si las últimas horas de tormento emocional hubieran quemado todas las ilusiones y autoengaños que habían nublado su juicio durante meses.
Su mente analítica, la misma que había detectado las inconsistencias financieras que la llevaron a descubrir la infidelidad, ahora estaba procesando las implicaciones de todo lo que había aprendido con la precisión de una computadora. ¿Vas a irte con ella?, preguntó Elena finalmente sin voltear a ver a Ricardo. Su voz había perdido toda la emotividad de horas anteriores, y ahora sonaba plana, casi profesional, como si estuviera discutiendo los términos de un contrato comercial en lugar del final de su matrimonio. Ricardo tardó tanto en responder que Elena pensó por un momento que no la había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca por las horas de llanto y tensión emocional. No lo sé, murmuró Ricardo. Todo está tan confuso ahora. Yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Elena se rió, pero fue una risa amarga y sin humor que contenía 8 años de desilusión concentrada. Por supuesto que no querías que llegara a este punto. Querías seguir teniendo lo mejor de ambos mundos indefinidamente. Tu esposa estable y confiable en casa, manteniendo la infraestructura emocional de tu vida, y tu amante emocionante esperándote en hoteles lujosos para aventuras románticas. Se volteó hacia Ricardo por primera vez en la última hora, y Elena se sorprendió al darse cuenta de que ya no sentía el dolor punzante que había dominado sus emociones durante todo el día. En su lugar había una especie de entumecimiento protector, como si su psique hubiera activado automáticamente mecanismos de defensa para permitirle funcionar durante esta fase crítica. Pero aquí está el problema, Ricardo, continuó Elena, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Las dobles vidas tienen fecha de caducidad. Eventualmente las mentiras se vuelven demasiado complicadas de mantener. Los mundos paralelos chocan, y cuando eso sucede, tienes que elegir. Ricardo levantó la cabeza para mirarla, y Elena pudo ver en sus ojos la súplica desesperada de alguien que quería que ella tomara la decisión por él. Durante 8 años, Elena había facilitado las decisiones de Ricardo. Había sido su sistema de apoyo emocional, había absorbido las responsabilidades que él prefería evitar. Incluso ahora, en medio de la peor crisis de su matrimonio, él instintivamente esperaba que ella manejara la situación. No voy a facilitarte esto, dijo Elena, leyendo perfectamente la expresión en su rostro. No voy a ser yo quien termine nuestro matrimonio para que tú puedas irte con tu conciencia limpia hacia tu nueva vida. Si quieres estar con Valeria, vas a tener que decirlo. Vas a tener que ser tú quien tome esa decisión y viva con las consecuencias. Elena caminó hacia el escritorio donde guardaban todos sus documentos importantes y comenzó a sacar papeles de los cajones con movimientos precisos y determinados. Extrajo sus certificados de nacimiento y matrimonio, sus documentos financieros personales, sus títulos profesionales. Durante 8 años, había mantenido estos documentos mezclados con los de Ricardo en una demostración simbólica de sus vidas entrelazadas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, levantándose del sofá por primera vez en horas. Estoy separando mis documentos de los tuyos, respondió Elena sin levantar la vista. Independientemente de lo que decidas hacer con tu vida amorosa, necesito comenzar a desenredar nuestras vidas financieras y legales. Es lo que debería haber hecho meses atrás, cuando comenzaste tu aventura. Elena abrió su laptop y comenzó a revisar sus cuentas bancarias, tomando capturas de pantalla de balances y movimientos. Su entrenamiento profesional había tomado control completo, protegiéndola del colapso emocional mediante la implementación de protocolos prácticos y medibles. Mañana voy a abrir una cuenta bancaria personal, anunció Elena, escribiendo notas en un cuaderno con la eficiencia de alguien ejecutando un plan de negocios. Voy a transferir mi sueldo allí, también voy a cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida y mi fondo de retiro. Ya no quiero que estés listado como mi contacto de emergencia. Cada declaración caía sobre Ricardo como una losa de concreto. Elena podía verlo encogerse físicamente con cada ítem de su lista, como si finalmente estuviera comprendiendo las ramificaciones prácticas y permanentes de sus acciones. Elena, por favor, no hagas esto tan rápido, suplicó Ricardo, acercándose al escritorio. Podemos ir a terapia de pareja, podemos trabajar en esto. Yo puedo terminar las cosas con Valeria. Elena se detuvo abruptamente y lo miró con una expresión que Ricardo nunca había visto antes. No era ira ni tristeza, era algo mucho más devastador, era indiferencia total. ¿Puedes terminar las cosas con Valeria?, repitió Elena, su voz cargada de incredulidad. Ricardo, escúchate, estás hablando de terminar las cosas con una mujer de la que me acabas de confesar que crees estar enamorado. ¿Crees que eso es una base sólida para reconstruir un matrimonio? Elena cerró su laptop con un golpe seco que resonó por todo el departamento. Se acercó a Ricardo hasta quedar frente a frente con él, tan cerca que podía ver las lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos. Pero más importante que eso, continuó Elena, su voz bajando a un susurro intenso. Yo ya no quiero trabajar en esto. Ya no quiero ir a terapia contigo. Ya no quiero pelear por un matrimonio que tú abandonaste hace 6 meses sin siquiera tener la decencia de decírmelo. Las palabras salieron de Elena con una finalidad que la sorprendió incluso a ella misma. Durante las últimas horas había estado operando bajo la asunción de que su objetivo era salvar su matrimonio, de que toda esta confrontación era el primer paso hacia algún tipo de reconciliación dolorosa pero posible.
Pero al escuchar sus propias palabras se dio cuenta de que en algún momento durante la noche había cruzado una línea invisible. Quiero el divorcio, dijo Elena, y las palabras sonaron extrañamente liberadoras en lugar de devastadoras. No porque seas un monstruo terrible, sino porque ya no eres mi esposo de ninguna manera significativa. Esa persona murió hace 6 meses cuando decidiste construir una vida secreta sin mí. Ricardo se tambaleó como si Elena lo hubiera golpeado físicamente. Sus piernas parecían incapaces de sostener su peso, y tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. Elena, no, susurró, su voz quebrada. No puedes decir eso, no puedes tirar 8 años por la ventana. Somos una familia, éramos una familia, corrigió Elena. Pero las familias se basan en honestidad y compromiso mutuo. Tú destruiste esos fundamentos cuando decidiste que querías algo diferente pero no tenías el valor de hablarlo conmigo directamente. Elena se dirigió hacia el closet del dormitorio y comenzó a sacar maletas. Sus movimientos eran eficientes y determinados, como si hubiera estado planeando esto durante semanas, en lugar de haber llegado a la decisión hace 5 minutos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, siguiéndola al dormitorio. Voy a quedarme con mi hermana unos días mientras encuentro mi propio departamento, respondió Elena, doblando ropa y colocándola cuidadosamente en la maleta. Tú puedes quedarte aquí o irte con Valeria. Esa decisión es completamente tuya. Elena empacó con la eficiencia de alguien que había estado mentalmente preparándose para este momento durante más tiempo del que había admitido conscientemente. Cada prenda que dobló, cada objeto personal que seleccionó, parecía representar un paso más hacia una libertad que no sabía que había estado deseando. Mañana voy a contactar un abogado, anunció Elena mientras cerraba su segunda maleta. Voy a pedirle que prepare los papeles de divorcio. Puedes contestar a través de tu propio abogado cuando estés listo. Ricardo se dejó caer en el borde de la cama, observando cómo Elena sistemáticamente empacaba los restos de 8 años de vida compartida. Su rostro había adquirido la palidez cerosa de alguien en estado de shock completo. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Ricardo. Esta mañana era un hombre casado con una vida normal, y ahora, esta mañana eras un hombre casado que estaba viviendo una mentira, interrumpió Elena, deteniéndose en su empaque para mirarlo directamente. La única diferencia es que ahora la mentira ha sido expuesta. Tu vida normal era una ilusión que mantuviste a costa de mi dignidad y mi derecho a conocer la verdad sobre mi propio matrimonio. Elena terminó de empacar y levantó sus maletas, sintiendo el peso físico como una representación tangible del bagaje emocional que finalmente estaba dejando atrás. Se dirigió hacia la puerta del dormitorio, pero se detuvo en el umbral para una última observación. Espero que seas feliz con Valeria, dijo Elena. Y por primera vez en horas, su voz sonaba genuinamente sincera. Espero que encuentres con ella la honestidad y autenticidad que aparentemente no pudiste encontrar conmigo. Pero sobre todo, espero que aprendas a ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres, para que nunca vuelvas a destronar la vida de otra mujer de la manera en que destrozaste la mía. Mi imagen 21. Elena de pie junto a la ventana observando las luces nocturnas de la ciudad, silueta reflexiva y distante. Imagen 22. Elena organizando documentos en el escritorio con precisión profesional, separando su vida de la de Ricardo. Imagen 23. Confrontación final cara a cara entre Elena y Ricardo, ella con expresión de indiferencia total. Imagen 24. Elena empacando maletas en el dormitorio con movimientos eficientes y determinados. Imagen 25. Elena en el umbral de la puerta con maletas en mano. Ricardo al fondo en la cama con expresión devastada. Maybe puede sat, mane butada YouTube. Anopagata YouTube. Título: Encontré un recibo de hotel y descubrí que mi esposo fingió un funeral para estar con su amante. Descripción: Elena descubre un recibo del Hotel Presidente Intercontinental en el saco de su esposo Ricardo, fechado exactamente durante el fin de semana que él supuestamente asistía al funeral de su tío en Monterrey. Lo que comenzó como una duda se convierte en una investigación devastadora cuando llama a la familia de Ricardo y descubre que el tío nunca murió. La confrontación revela 6 meses de mentiras elaboradas, una amante que creía que Ricardo estaba divorciado, y un matrimonio construido sobre engaños que finalmente colapsa bajo el peso de la verdad. Da a vida arprital manicia bifamiliares, traición conyugal, da justicia en silencio, divorcio necesario, engaño emocional, da verdad revelada, matrimonio destruido, da valor para dejar, libertad emocional, duración, 18-20 minutos. La noche cayó sobre el departamento como un manto pesado mientras Elena y Ricardo permanecieron en lados opuestos de la sala, separados por mucho más que la distancia física que los dividía. Las palabras habían dejado de fluir entre ellos hace más de una hora, pero el aire seguía cargado con el peso de todas las verdades que habían sido reveladas y todas las mentiras que habían sido desenmascaradas. Elena se había movido hacia la ventana que daba a la calle, observando las luces de los automóviles que pasaban, y preguntándose cómo el mundo exterior podía seguir funcionando normalmente cuando su realidad personal había implosionado completamente. Ricardo había intentado acercarse a ella varias veces durante la última hora,
pero cada vez Elena se había alejado con movimientos sutiles pero firmes que establecían claramente que el contacto físico no era bienvenido. El lenguaje corporal entre ellos había cambiado fundamentalmente. Ya no eran una pareja navegando un conflicto, sino dos extraños tratando de negociar los términos de una separación inevitable. Elena sintió una claridad extraña descendiendo sobre ella, como si las últimas horas de tormento emocional hubieran quemado todas las ilusiones y autoengaños que habían nublado su juicio durante meses. Su mente analítica, la misma que había detectado las inconsistencias financieras que la llevaron a descubrir la infidelidad, ahora estaba procesando las implicaciones de todo lo que había aprendido con la precisión de una computadora. ¿Vas a irte con ella?, preguntó Elena finalmente, sin voltear a ver a Ricardo. Su voz había perdido toda la emotividad de horas anteriores, y ahora sonaba plana, casi profesional, como si estuviera discutiendo los términos de un contrato comercial en lugar del final de su matrimonio. Ricardo tardó tanto en responder que Elena pensó por un momento que no la había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca por las horas de llanto y tensión emocional. No lo sé, murmuró Ricardo. Todo está tan confuso ahora. Yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Elena se rió, pero fue una risa amarga y sin humor que contenía 8 años de desilusión concentrada. Por supuesto que no querías que llegara a este punto. Querías seguir teniendo lo mejor de ambos mundos indefinidamente. Tu esposa estable y confiable en casa, manteniendo la infraestructura emocional de tu vida, y tu amante emocionante esperándote en hoteles lujosos para aventuras románticas. Se volteó hacia Ricardo por primera vez en la última hora, y Elena se sorprendió al darse cuenta de que ya no sentía el dolor punzante que había dominado sus emociones durante todo el día. En su lugar, había una especie de entumecimiento protector, como si su psique hubiera activado automáticamente mecanismos de defensa para permitirle funcionar durante esta fase crítica. Pero aquí está el problema, Ricardo, continuó Elena, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Las dobles vidas tienen fecha de caducidad. Eventualmente las mentiras se vuelven demasiado complicadas de mantener, los mundos paralelos chocan, y cuando eso sucede tienes que elegir. Ricardo levantó la cabeza para mirarla, y Elena pudo ver en sus ojos la súplica desesperada de alguien que quería que ella tomara la decisión por él. Durante 8 años, Elena había facilitado las decisiones de Ricardo, había sido su sistema de apoyo emocional, había absorbido las responsabilidades que él prefería evitar. Incluso ahora, en medio de la peor crisis de su matrimonio, él instintivamente esperaba que ella manejara la situación. No voy a facilitarte esto, dijo Elena, leyendo perfectamente la expresión en su rostro. No voy a ser yo quien termine nuestro matrimonio para que tú puedas irte con tu conciencia limpia hacia tu nueva vida. Si quieres estar con Valeria, vas a tener que decirlo. Vas a tener que ser tú quien tome esa decisión y viva con las consecuencias. Elena caminó hacia el escritorio donde guardaban todos sus documentos importantes, y comenzó a sacar papeles de los cajones con movimientos precisos y determinados. Extrajo sus certificados de nacimiento y matrimonio, sus documentos financieros personales, sus títulos profesionales. Durante 8 años había mantenido estos documentos mezclados con los de Ricardo en una demostración simbólica de sus vidas entrelazadas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, levantándose del sofá por primera vez en horas. Estoy separando mis documentos de los tuyos, respondió Elena sin levantar la vista. Independientemente de lo que decidas hacer con tu vida amorosa, necesito comenzar a desenredar nuestras vidas financieras y legales. Es lo que debería haber hecho meses atrás, cuando comenzaste tu aventura. Elena abrió su laptop y comenzó a revisar sus cuentas bancarias, tomando capturas de pantalla de balances y movimientos. Su entrenamiento profesional había tomado control completo, protegiéndola del colapso emocional mediante la implementación de protocolos prácticos y medibles. Mañana voy a abrir una cuenta bancaria personal, anunció Elena, escribiendo notas en un cuaderno con la eficiencia de alguien ejecutando un plan de negocios. Voy a transferir mi sueldo allí, también voy a cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida y mi fondo de retiro. Ya no quiero que estés listado como mi contacto de emergencia. Cada declaración caía sobre Ricardo como una losa de concreto. Elena podía verlo encogerse físicamente con cada ítem de su lista, como si finalmente estuviera comprendiendo las ramificaciones prácticas y permanentes de sus acciones. Elena, por favor, no hagas esto tan rápido, suplicó Ricardo, acercándose al escritorio. Podemos ir a terapia de pareja, podemos trabajar en esto. Yo puedo terminar las cosas con Valeria. Elena se detuvo abruptamente y lo miró con una expresión que Ricardo nunca había visto antes. No era ira ni tristeza, era algo mucho más devastador, era indiferencia total. ¿Puedes terminar las cosas con Valeria?, repitió Elena, su voz cargada de incredulidad. Ricardo, escúchate. Estás hablando de terminar las cosas con una mujer de la que me acabas de confesar que crees estar enamorado. ¿Crees que eso es una base sólida para reconstruir un matrimonio? Elena cerró su laptop con un golpe seco que resonó por todo el departamento.
Se acercó a Ricardo hasta quedar frente a frente con él, tan cerca que podía ver las lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos. Pero más importante que eso, continuó Elena, su voz bajando a un susurro intenso. Yo ya no quiero trabajar en esto. Ya no quiero ir a terapia contigo. Ya no quiero pelear por un matrimonio que tú abandonaste hace 6 meses sin siquiera tener la decencia de decírmelo. Las palabras salieron de Elena con una finalidad que la sorprendió incluso a ella misma. Durante las últimas horas, había estado operando bajo la asunción de que su objetivo era salvar su matrimonio, de que toda esta confrontación era el primer paso hacia algún tipo de reconciliación dolorosa pero posible. Pero al escuchar sus propias palabras, se dio cuenta de que en algún momento durante la noche había cruzado una línea invisible. Quiero el divorcio, dijo Elena, y las palabras sonaron extrañamente liberadoras en lugar de devastadoras. No porque seas un monstruo terrible, sino porque ya no eres mi esposo de ninguna manera significativa. Esa persona murió hace 6 meses cuando decidiste construir una vida secreta sin mí. Ricardo se tambaleó como si Elena lo hubiera golpeado físicamente. Sus piernas parecían incapaces de sostener su peso, y tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. Elena, no, susurró, su voz quebrada. No puedes decir eso. No puedes tirar 8 años por la ventana. Somos una familia. Éramos una familia, corrigió Elena. Pero las familias se basan en honestidad y compromiso mutuo. Tú destruiste esos fundamentos cuando decidiste que querías algo diferente pero no tenías el valor de hablarlo conmigo directamente. Elena se dirigió hacia el closet del dormitorio y comenzó a sacar maletas. Sus movimientos eran eficientes y determinados, como si hubiera estado planeando esto durante semanas, en lugar de haber llegado a la decisión hace 5 minutos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, siguiéndola al dormitorio. Voy a quedarme con mi hermana unos días mientras encuentro mi propio departamento, respondió Elena, doblando ropa y colocándola cuidadosamente en la maleta. Tú puedes quedarte aquí o irte con Valeria. Esa decisión es completamente tuya. Elena empacó con la eficiencia de alguien que había estado mentalmente preparándose para este momento durante más tiempo del que había admitido conscientemente. Cada prenda que dobló, cada objeto personal que seleccionó, parecía representar un paso más hacia una libertad que no sabía que había estado deseando. Mañana voy a contactar un abogado, anunció Elena mientras cerraba su segunda maleta. Voy a pedirle que prepare los papeles de divorcio. Puedes contestar a través de tu propio abogado cuando estés listo. Ricardo se dejó caer en el borde de la cama, observando cómo Elena sistemáticamente empacaba los restos de 8 años de vida compartida. Su rostro había adquirido la palidez cerosa de alguien en estado de shock completo. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Ricardo. Esta mañana era un hombre casado con una vida normal, y ahora, esta mañana eras un hombre casado que estaba viviendo una mentira, interrumpió Elena, deteniéndose en su empaque para mirarlo directamente. La única diferencia es que ahora la mentira ha sido expuesta. Tu vida normal era una ilusión que mantuviste a costa de mi dignidad y mi derecho a conocer la verdad sobre mi propio matrimonio. Elena terminó de empacar y levantó sus maletas, sintiendo el peso físico como una representación tangible del bagaje emocional que finalmente estaba dejando atrás. Se dirigió hacia la puerta del dormitorio, pero se detuvo en el umbral para una última observación. Espero que seas feliz con Valeria, dijo Elena. Y por primera vez en horas, su voz sonaba genuinamente sincera. Espero que encuentres con ella la honestidad y autenticidad que aparentemente no pudiste encontrar conmigo. Pero sobre todo, espero que aprendas a ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres, para que nunca vuelvas a destronar la vida de otra mujer de la manera en que destrozaste la mía. Broms, imagen 21. Elena de pie junto a la ventana observando las luces nocturnas de la ciudad, silueta reflexiva y distante. Imagen 22. Elena organizando documentos en el escritorio con precisión profesional, separando su vida de la de Ricardo. Imagen 23. Confrontación final cara a cara entre Elena y Ricardo. Ella con expresión de indiferencia total. Imagen 24. Elena empacando maletas en el dormitorio, con movimientos eficientes y determinados. Imagen 25. Elena en el umbral de la puerta con maletas en mano, Ricardo al fondo en la cama con expresión devastada.